Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Hola Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, macho? Muy bien, sí, sí, sí. Oye, súper interesante. Queremos hacer este vídeo y esta llamada entre nosotros y compartirla con la gente, porque Felipe ahora nos contará, pero es experto en petróleo, fue trader y ahora es consejero delegado de una empresa que ayuda a traders. Nosotros desde Valentum lo que hacemos es invertir en renta variable en todo tipo de compañías. No somos expertos en materias primas ni en petróleo, entonces siempre nos apoyamos en gente que nos pueda ayudar y en este caso, para hablar de petróleo, nadie mejor que Felipe. Cuéntame, Felipe, un poco exactamente qué es lo que haces y cómo ves las cosas. Sí, no, gracias Jesús. Sí, como decías, yo antes era trader de petróleo, estuve en BP, luego en Gunvor, que es una de las cuatro empresas de trading más grandes del mundo, y lo dejé hace 6 años para montar una especie de Bloomberg de petróleo, basándome en todos los problemas que yo tenía en mi día a día claro, todo el mundo se imagina que trading de petróleo es la cosa más sofisticada del mundo, pero para nada, es todo millones de Excels, PDFs, emails y había un mercado ahí para mejorar el día a día del trader, que viese oportunidades más fácilmente, que tradease al final con, no sé si se puede decir tradear, pero bueno, Yo creo que lo entendemos, lo entiende todo el eh, mundo, ¿no? tradear con más convicción, básicamente, ¿no? Cuando tienes una mejor convicción de mercado, lo estás viendo, visualmente puedes ver cuáles son las oportunidades, pues al final pues intentas poner posiciones más grandes o te metes con antes o sales antes, esa es la idea, ¿no? Un poco de lo que hacemos aquí en Esparta. Y con eso que hacéis, al final, tú sigues viendo, ¿no? Un montón de datos, un montón de... Hablas con mucha gente Mm. y entiendo que sigues teniendo una foto global bastante buena de todo lo que está pasando. Claro, nuestros clientes al final son traders de petróleo, ¿no? Que trabajan en BP, en Shell, en Trafigura, en Vitol, y claro, me paso el día hablando con ellos. Además, nuestra herramienta como lo que te permite es ver un poquito lo que está pasando. Imagínate, esto es como una especie de digital twin del mercado físico, ¿no? Entonces, vemos un poquito cuáles son las oportunidades y luego pues tenemos un equipo que se dedica a escribir market reports y tenemos un podcast una vez por semana hablando de nuestra visión del mercado y así es como básicamente te pusiste en contacto conmigo, ¿no? Claro. Para tener esta charla y que al fin y al cabo el petróleo ahora mismo es lo más importante de lo que está pasando en el mundo y muchos amigos míos que están en banca o en hedge funds me están contactando porque por una parte estás viendo que tenemos el supply disruption más grande que ha habido nunca, o sea, esto es brutal lo que está pasando en el petróleo, y por otra parte, a nivel de economía parece que aquí no pasa nada, ¿no? Cuando ves Mm. el S&P y todo eso, dices, joder, aquí no pasa nada. Bueno, yo creo que es por eso que estamos teniendo esta charla y poder tener una mezcla de una intersección entre el petróleo y los mercados también. Sí, desde nuestro punto de vista o desde nuestro punto de inversión, la verdad un poco la sorpresa o lo que te choca es la complacencia que hay en los mercados. Hemos visto mucha volatilidad y hemos visto caídas serias de muchas cosas y subidas también muy fuertes de petroleras, pero en nuestro caso concreto, y al final yo creo que más o menos los índices están igual, estamos cotizando nuestra cartera por encima de donde estábamos antes de que empezase la guerra. Yeah. Entonces, eso es lo que te llama la atención, ¿no? Porque, y es lo que tú decías, parece que todo el mundo está jugando a, oye, Trump la lía y Trump la resuelve. Ya. Pero, eh, como hemos comentado ya en alguna otra ocasión, se ha metido en un charco un poquito distinto, ¿no? Mm. Middle East, la cultura es muy diferente, Irán probablemente en concreto, y quizá podemos empezar por ahí, que tú conoces cómo negocian, cómo se mueve la gente en Irán, eh, tiene formas de trabajar y de negociar muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, al ser tan clave este punto para Irán, para Estados Unidos, para países asiáticos, para Europa, para navieros, ¿quién tiene la sartén realmente por el mango? O sea, ¿tú crees que Trump manda tanto como pensamos o como dicen en las noticias o no manda tanto? No sé, cuéntame un poco, ¿cómo lo ves? Ya, bueno, lo primero, para contestar a tu pregunta sobre quién tiene la sartén por el mango, hoy en día yo creo que son los armadores, ¿no? Los que tienen barcos, porque
Joder, eso a nivel de inversión, bueno, ya a lo mejor es un poco tarde, pero lo están petando, lo están petando. Es espectacular, tienen el control absoluto de la negociación. Pero bueno, eso es una parte, ¿no? Pero ya que lo comentabas, es una cosa que nadie piensa, porque todo el mundo piensa petróleo, pero hoy en día el que mejor posicionado está son los barcos, porque claro, tienes como no sé qué porcentaje de barcos que están bloqueados en una zona, entonces todos los demás se benefician de el supply and demand o la falta de supply que de barcos, ¿no? Pero bueno, para contestar a tu pregunta sobre lo que está pasando y cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Nuestro punto de vista aquí en Esparta es que al fin y al cabo Trump venía de varias victorias, ¿no? La guerra de los 12 días el año pasado con Irán, en la que destrozaron aparentemente todo el arsenal nuclear y no pasó nada. Lo que pasó en Venezuela y bueno, entonces no olvidar también que Israel consiguió matar a muchas de las cabezas del IRGC con los, ¿sabes? ¿Cómo eran? No los móviles, pero con los beepers, ¿no? Cosas Ah, así. sí, sí, Entonces, es verdad, los Vipers. y luego y también en diciembre pues tuviste una revuelta nacional en Irán y entonces claro, todo hacía indicar que esto iba a ser una guerra muy rápida, muy rápida y que iban y al final, al principio mataron a Khomeini, ¿no? O sea, y a muchos de los dirigentes, o sea que todo iba bien. Pero claro, lo que hay que saber de Irán es que tienen una estructura que es muy diferente, en la que ellos ya tenían preprogramado, digamos, el hecho de que Khomeini pudiese morir o que pudiese ser atacados y las dos claves era una que cerraban el estrecho y la segunda que tenían todos un roadmap a seguir a nivel militar, ¿no? Entonces no dependías de una persona para ejecutar ese roadmap. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y han seguido ejecutando ese roadmap, atacando pues, los países del Golfo, atacando infraestructuras y intentando tener un impacto económico sobre Israel, los países del Golfo y Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, no salió todo bien, para nada, y de hecho, pues una de las cosas que la gente se esperaba es que hubiese otra revuelta nacional contra el gobierno, pero claro, cuando no tienes un aparato político o digamos, de secundario, digamos, ¿no? Fuera del gobierno, pues la gente no se organiza y no sabes Claro. quién iba a ser el nuevo líder y bueno, entonces al final no pasó. Y entonces llegamos a este punto, ¿no? Pero, y bueno, ahora la pregunta es qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Pero... Exacto. Porque lo que sí que está claro es que hablamos mucho de Irán o de Irán y de Estados Unidos, pero bueno, has mencionado Israel, que al final es el que empieza atacando. Israel es el que quizá tiene menos que perder o el que quiere aprovechar más toda la situación de tener un Trump que le deja. Sí. Y realmente yo no sé si Trump puede llegar a cerrar un acuerdo con iraníes. No sabemos, porque también ha dicho Trump muchas veces, o sea, es que el gobierno está descabezado, no sabemos con quién negociar. Dentro de Irán hay como 3, 4 facciones políticas o corrientes que ninguna se pone de acuerdo con ninguno. Entonces, bueno, lo que acabe pasando en Irán será un problema también a largo plazo, porque si no dejas... O sea, lo que han hecho en Venezuela, han quitado a Maduro, pero han dejado a la otra. Bueno, es un mal menor, pero dejas una continuidad. Si no dejas un gobierno de continuidad, va a ser un caos, ¿no? Y luego tienes a Emiratos, por ahí, que justo ayer dijo que se salía de la OPEP. Yo no tengo muy claro qué significa eso porque entiendo que pueden sacar algo por su oleoducto, pero que tampoco son cantidades significativas que nos puedan devolver Mm, gran suministro de lo que se nos está quedando por el estrecho de Hormuz. ya. No lo sé. No, a ver, a nivel geopolítico lo que está pasando, yo en su momento cuando estaba en Gumbor tradeaba la región, entonces yo he negociado con saudíes, con el gobierno de Omán, con Irán también, cuando Irán estaba open for business. Eh, y bueno, lo que yo veo es que al fin y al cabo aquí todo el mundo habla de Irán y de Estados Unidos, pero como tú bien dices, está Israel y están los países del GCC que son Saudi, Qatar, etcétera, pero sobre todo UAE, ¿no? Y
el tema está en que cada uno tiene un interés distinto. O sea, aquí estamos todos metidos en esto de una manera o de otra, pero cada uno con un objetivo distinto. Israel lo ha dicho públicamente que esto es existencial para ellos, ¿no? Ellos tienen que deshacerse del gobierno iraní y lo han dicho abiertamente y ahora desde que Trump o el gobierno de Trump digamos, ha matado un poquito la Pax Americana post Segunda Guerra Mundial y aquí cada uno va por su cuenta, pues Israel va por su cuenta. Y ellos van a seguir. Yo no creo que por mucho que ahora, claro, Trump va a querer buscar un off-ramp, salir de todo esto, decir que ha ganado y a lo mejor la situación acaba con un Irán teniendo el control del estrecho y se convierte en una especie de peaje, como puede ser el canal de Panamá o el canal de Suez. Y eso es un poco lo que está descontando el mercado, ¿no? Que esto es la solución un poco menos mala que va a pasar. Pero yo dudo mucho, porque se habla mucho de cuándo se va a abrir el estrecho, pero la pregunta clave es cómo se va a abrir el estrecho. Y yo dudo muchísimo que UAE particularmente acepte que Irán tenga el control del estrecho, porque al fin y al cabo UAE produce o va a producir 5 millones de barriles al día y a través de ese oleoducto creo que solamente puede sacar como 1 millón o algo así. Entonces, claro, sigue dependiendo muchísimo de Irán y últimamente ha sido atacado por Irán. O sea, no, esto no cuela, ¿no? Yo no lo veo, ¿no? A corto plazo. Y luego, pues Israel pues es existencial, porque el problema está en que el gobierno que sigue en pie es el mismo gobierno que había antes, ¿entiendes? Que odiaba a Israel, que ha estado financiando Hezbollah, financiando los hutis, o sea, yo no veo una solución a corto plazo. Además, mira, yo estaba la semana pasada en el FT Financial Times Commodity Summit en Lausanne, en la que hablaban los CEOs de Trafigura, de Vitol, de Mercuria, de Gumbor, de todas estas empresas. Ninguno de ellos veía una solución a corto plazo, ninguno, ni muchísimo menos. O sea, por estos motivos que estoy describiendo también. Claro, claro, porque, o sea que al final eso hay que abrirlo de alguna forma, está claro, y bueno, y que Irán quiere pasta de alguna forma para reconstruir su país, también está claro. O sea, hayas dicho una cosa del tema de Emiratos, que claro, es un riesgo fuerte, ¿no? Ahora que están más enemistados que nunca también Emiratos e Irán, si Irán golpea y bombardea alguna de las infraestructuras de Emiratos, eso puede aumentar el problema de forma significativa, ¿no? Aunque Emiratos no sea el país que más petróleo produce, pero vamos, algo sacamos de ahí. Sí, no, a ver, lo que decías un poquito del OPEP, ¿no? ¿Por qué se salen? A ver, Emiratos ya en su día lleva muchos años diciendo que quiere a lo mejor salir del OPEP. O sea, eso no es algo completamente nuevo. Sorprende, pero no es algo nuevo. Lo que sorprende es más el momento, ¿no? ¿Por qué lo hacen ahora? Eso, la verdad es que no te lo podría decir. Yo, a ver, digamos que es más geopolítico que económico, ¿no? Económicamente ellos siempre han querido salir porque quieren producir más, se quieren ser independientes. Ahora mismo están invirtiendo billions of dollars en exploración en Estados Unidos. Quieren ser otro tipo de economía, ¿no? O sea, ellos, al fin y al cabo, la economía de los Emiratos depende mucho del petróleo y del turismo. Y se quieren ver como una especie de Suiza o una mezcla entre Suiza y Las Vegas, porque no sé si he estado en Dubái, pero es un poquito como Las Vegas. Pero no quieren depender del petróleo demasiado. En cambio, los saudíes, ellos dicen, mira, tenemos las mayores reservas del mundo, vamos a ser el último supplier, en un mundo post-petróleo seremos el último supplier, siempre estaremos ahí. Y encima podemos sacar nuestro producto desde el Mar Rojo, o una gran parte del producto. O sea, tienen intereses económicos divergentes y por eso se están separando. Pero ¿por qué se separan ahora? Yo creo, o lo que dicen los expertos geopolíticos, es que hay una tensión cada vez más aparente entre los Emiratos, Irán, que no hay que olvidar que Irán está en el OPEP, pero sobre todo entre Emiratos y Saudi, que no tienen el mismo punto de vista a nivel económico y político, ¿no? Pero, una vez más, no soy un experto en geopolítica, no te podría decir por qué se salen ahora, pero no es algo nuevo que se quieran salir, por motivos económicos. Vale, vamos a volver al tema de Irán y la situación actual, para también hilarlo con
cómo nos afecta a todos. Ahora mismo, ¿cuántos barriles al día de petróleo nos faltan? Pues mira, básicamente el mundo produce 110 millones de barriles al día y de los cuales un 20% sale del Golfo, ¿no? O sea que estamos técnicamente perdiendo, pues vamos a decir unos 20-22 millones, ¿no? Eso es el gross number. Luego, Saudi está exportando a través del pipeline que tienen unos 7 millones a través del Mar Rojo. Estamos teniendo 1,5 millones de Strategic Petroleum Reserve Releases, ¿no? Están entregando producto de las reservas, ¿no? Luego tienes otro pipeline de los Emiratos que es más o menos 1 millón, más todo el producto que había en barcos, producto ruso sobre todo, que había estado aislado y que estaba en barcos esperando, pues eso también se está entregando, ¿no? Entonces, hoy en día, más o menos, lo que tienes es una pérdida de unos 9-10 millones de barriles al día. Y para dar una idea, y esto es lo que te comentaba el otro día, esto es el equivalente de la pérdida de consumo que tuvimos durante 2020, en el COVID. En abril de 2020, en el peak de COVID, la demanda bajó de 21 millones de barriles al día durante el mes de abril con respecto a abril de 2019. Pero la media de 2020, la pérdida, fue de 9 millones de barriles. Entonces, el mercado se tiene que reajustar de una manera o de otra para que el supply and demand alcancen un equilibrio. Entonces, si tú estás perdiendo 9 millones, 10 millones de barriles, pues la demanda tiene que bajar de 9-10 millones de barriles para llegar a un equilibrio. Entonces, tendríamos que tener una pérdida de demanda equivalente a la que tuvimos durante el COVID, no en el momento álgido, pero en la media del año, ¿no? Y eso te da una perspectiva del tamaño del problema que estamos teniendo ahora mismo. O sea, Y además, los números del COVID sí que eran un poco a nivel global, que bajó la demanda a nivel global. Aquí la oferta ha bajado en esos mismos números de barriles y dices que la demanda se tiene que ajustar, pero claro, se tiene que ajustar ciertas demandas mucho más localizadas, ¿no? Porque Estados Unidos está mucho más libre de este problema, Asia quizás son los más afectados y luego venimos nosotros en Europa, ¿correcto? Sí, digamos eso es un problema que va del este al oeste, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el 70% de la producción del Golfo iba a Asia. Es un flujo un poco natural. Europa tiene su propia producción de crudo, si no lo puede sacar de Estados Unidos, lo puede sacar de Nigeria, o sea, tiene otros como natural sources of supply, ¿no? Y en cambio en Asia pues venía todo del Golfo. Entonces, claro, Asia es el que más se está perdiendo aquí. Ha habido muchas refinerías que han tenido que cortar porque no tenían suministro. El nuevo suministro tenía que venir desde el Atlántico y eso pues tardas como 20-25 días más en llegar. O sea, todo ha sido logísticamente ha sido un caos brutal. Pero entonces, volviendo un poco al tema de la demanda, ¿quién va a perder aquí? Al final van a ser los pobres, porque básicamente lo que va a haber es que, digamos, no va a ser como en el COVID, que todo el mundo bajaba el consumo, sino que aquí los que van a tener que, en Europa, pues nos vamos a pelear por tener ese consumo. Vamos a decir, oye, yo quiero seguir conduciendo, yo quiero seguir viajando, mi fin de semana en Ibiza, todo eso, vamos a querer seguir teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pagar más. Y entonces, ese producto que normalmente a lo mejor iba a ir a, yo qué sé, al Líbano, a Egipto, a Sudáfrica, pues va a ir a España, a Francia. Y entonces vamos a pagar más. O sea, ¿vamos a tener problemas de suministro? Es posible, no creo que sea drástico, que estemos todos en España haciendo cola en la gasolinera, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a tener que pagar más porque vamos a tener que pelear por ese producto, básicamente. Claro, y sobre todo por el tema del queroseno, ¿no? Que es el primero que nos podemos quedar sin suministro. Después quizá diésel, gasolina, somos muy excedentarios en Europa, quizás donde habría menos problema. Sí. Y esto, claro, y un poco poniendo esto en términos económicos, parece que la subida del petróleo a niveles de 100 algo, 90 y muchos, de momento no está afectando mucho. Sí que estamos viendo algunos daños colaterales como subidas de precios de alimentos, porque estamos hablando de petróleo, pero fertilizantes y otro tipo de derivados al final te acaban en muchos productos.
De forma que antes o después, si esto sigue durante, no sé, 2-3 meses más, vamos a tener inflación y bajará el consumo. Luego ya veremos, porque aquí yo tengo una pelea, una discusión sobre si hay que subir tipos de interés o no. No es lo mismo que te suba la inflación, como pasó en el 2021, porque todo el mundo salió de casa, tenía ahorros que no se había gastado y quería viajar y quería hacer de todo por si se moría mañana y gastarse el dinero. No es lo mismo eso a que te suba el precio del tomate y sube el precio del tomate, pero yo estoy gastando menos. Entonces, si me suben los tipos de interés, me suben los gastos financieros del coche, de la casa, de tal, pues ya rematas a la persona, ¿no? Yo veo esa lectura de subida de tipos un poco distinto y creo que no van a ser tan rápidos los bancos centrales. Pero bueno, eso... Hombre, es que sobre todo que yo cada vez, mira, como te decía, tenemos nuestro podcast, estamos escribiendo mucho, publicando mucho en LinkedIn y tal, y me llaman muchos financieros, ¿no? Y me preguntan, oye, pero esto no puede ser, ¿cómo puedes decir? Yo hace un mes y medio decía que esto iba a durar como mínimo hasta mayo, ¿no? El estrecho, a finales de mayo. Y hace un mes y medio la gente me decía, pero estás loco, ¿cómo puedes decir algo así? Esto es too big to fail, ¿no? Y el problema está en que todo el mundo está en ese modo de esto se va a resolver, es too big to fail. O sea, sí es un problema muy grande, pero bueno, vamos a volver a una dinámica un poco normal, va a haber un reequilibrio, un reajuste logístico que va a tener lugar en los próximos meses, pero bueno, esto no es el fin del mundo. Y estoy de acuerdo, esto se va a resolver un día, ¿no? Pero lo que yo digo es que no se va a resolver anytime soon. O sea, esto va a tardar, ¿no? Y una cosa que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo es que todo el mundo se está fijando en el Brent, ¿no? Y el Brent está a 110, que es un precio muy elevado, pero, a ver, cuando alguien te dice que vas a perder un 20% de la producción mundial, pues te imaginas el Brent a 200, ¿no? Como mínimo. Y eso ha sorprendido a mucha gente. Ahí es donde Trump y el gobierno de Trump ha estado muy bien manejando a través de los tweets, supuestamente también manejando a través de los mercados, eso ya son rumores, sí. Pero bueno, yo me los creo, el price suppression, ¿no? Pero lo que no están haciendo es a nivel de producto. Entonces, claro, la gente no lo habla, pero el diésel, el queroseno están más allá de 200, 220 dólares el barril. Que eso es al final lo que tú pagas, ¿no? Al final tú lo que tú pagas es la gasolina, el diésel, el jet, no el Brent, ¿no? Y esos están a precios que nunca hemos visto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la gente en Europa y en Estados Unidos se ha acostumbrado a que tu factura de energía, vamos a llamarlo energía, electricidad, gas, gasolina, etcétera, represente, yo que sé, un 5 o 10% de tu consumo total, ¿no? El gasto de la casa, todo eso, pero es una cosa, es el mayor, pero energía es un 5 o 10, y nunca se ha movido demasiado en los últimos 20, 30, 50 años, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si ese precio pasa de 10% a 25%? Ahí es donde empiezas a cortar en tu Netflix, en tu Amazon Prime, en tu no sé qué, porque esto es básico, no puedes no consumir energía. Y eso es una cosa que hay que ver, ¿no? ¿Cuánto va a durar? No lo sé, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sí que vimos con la guerra de Ucrania que sobre todo en Alemania sí que le subieron mucho los precios de la electricidad y del gas y Alemania lo ha pasado muy mal. O sea que yo creo que ese es el miedo que tenemos todos. Europa, nosotros tenemos una visión de que va a ir mejor, de que Alemania va a invertir mucho más, pero esto no es una jugarreta, una jugadita como la de las tarifas, que al final, fíjate, luego se la tumba el Tribunal Supremo. Aquí te has metido en un lío. Yo, una de las cosas que dices, y pensando en el tema suministro, o sea, tiene pinta de que Irán no siente, o el iraní es una persona en general muy resistente al dolor, y me refiero al dolor y al sufrimiento físico, y está en una situación muy delicada, pero ellos aguantan. A nivel de su infraestructura petrolífera, ¿hasta dónde pueden aguantar o qué decisiones pueden llegar a tomar? Porque claro, al final el pozo no es una máquina que le das al on y al off. El pozo está sacando y está sacando. Y entonces, si no vienen barcos, tú lo vas almacenando. Pero supongo que en algún momento, y he visto alguna noticia de si se le estaban llenando ya todos sus silos de almacenamiento. Entonces, si se te almacena, si llegas al tope, puedes hacer dos cosas.
o llegar a un tipo de acuerdo, decir, venga, empezamos a sacar algún barco, o paro el pozo. Pero si paro el pozo, ahí entramos en un problema de más largo plazo, porque reabrir ese pozo a la misma producción no va a ser darle al botón en 2 días, ¿no? Entiendo. No, no, pero a ver, esto no hay que ser demasiado dramático en este tema, porque ya está pasando en Irak, está pasando en UAE, está pasando en muchos países del Golfo, que ellos ya, el término en inglés es shut in, ¿no? O sea, tú ya has cerrado el pozo. Para abrirlo, pues estamos hablando de varias semanas, 2 meses, vamos a llamarlo así, para volver a abrirlo. No es algo de 5 años o algo así. Lo que sí que puedes tener es una pérdida de producción después, porque el pozo, al cerrarlo, no mantienes la presión y cuando quieres volver a sacar producto, pues digamos pierdes eficacia, pero no pierdes tu capacidad de producir, ¿no? Vale. No es algo dramático, pero una vez más es este tema de... Yo no quiero ser aquí contando aquí que esto va a durar años y años, no tengo ni idea, ¿no? Pero simplemente las matemáticas, ¿no? Si imagínate que se abre hoy el estrecho, primero tienes pues que volver a abrir estos pozos, que probablemente si Irán no está cerrando, va a cerrar dentro de poco, porque llevamos muchísimos años trabajando en un just in time, ¿no? Como los japoneses, ¿no? O sea, el mercado de petróleo es muy eficaz, es un mercado de volumen, pero no de margen. Entonces todo el mundo trabaja con mucha eficacia, ¿no? Entonces no tienes mucho almacenamiento para este tipo de situaciones, nadie lo planea, ¿no? Entonces acabas cerrando los pozos muy rápidamente al cabo de 20 días o algo así. ¿Qué pasa si lo abres hoy? Pues primero tienes que volver a abrir esos pozos, que son que son a lo mejor 2 meses. Tienes que reorganizar toda la logística, que sea todo el cacao que tenemos ahora con los barcos en los sitios equivocados, etcétera. Esos son otros 2 meses. Las refinerías que han cerrado en Asia tienen que otras 3 semanas para volver a abrir. O sea, tienes como una consecución de eventos que tienen que tener lugar y simplemente eso va a tardar como 5 meses, 5 o 6 meses en volver a estar en una situación como la que teníamos antes. Que si se abre el estrecho, evidentemente el Brent va a pasar de 110 a 80, pero una vez más, antes estábamos en 60, ¿no? Entonces, para volver a 60, estamos hablando de un año como mínimo, ¿no? Como mínimo. Vale, vale. Pero sí que a nivel de suministro, digamos, bueno, has pintado ahora como una solución ya definitiva que volvamos donde estamos, pero si hay una solución a medias de, oye, Trump necesita llegar a sus midterm elections con cierto oxígeno, entonces, oye, decide darles un peaje por el estrecho de Hormuz a los iraníes, que se abra, que empiece a salir suministro, que el precio del petróleo se estabilice un poquito más abajo. Además, como los mercados son como son, y aunque luego el petróleo que tú pagas en el barco que te lleves sea a un precio mucho más alto, probablemente en las pantallas veamos unas caídas de petróleo fortísimo de repente, Sí. si pasa eso, ¿no? Y entonces la gente se emociona y todos los mercados pues siguen de fiesta. Pero sí que en esa solución sí que volveríamos a tener algo de suministro, acabaríamos pagando petróleo, digamos, carillo o más caro de lo que teníamos, pero yo creo que sí que el mundo seguiría funcionando más o menos. Pero tú crees que en ese escenario intermedio Irán, como no se va a resolver del todo y como Emiratos está muy cabreado y tenemos a Israel que es totalmente impredecible, ¿tú crees que seguiremos viendo durante los próximos meses pues tocadas de narices de te vuelvo a cerrar el estrecho, en vez de un peaje de 2 quiero un peaje de 5, te cierro, te abro, te tiro un misil? ¿Ese es un poco un escenario que crees que puede tener sentido? Claro, a ver, a corto plazo yo lo que veo es que la gente está confundiendo el ceasefire con una resolución. O sea, digamos, Claro. ahora mismo el estrecho sigue cerrado, económicamente es un desastre para los países del Golfo, es un desastre para los países pobres de Asia y bueno, países pobres en general. Económicamente es algo malo para nosotros y para Estados Unidos, políticamente también, porque claro, evidentemente Trump es el que más pierde en esto y por eso los europeos ni se quieren meter, vamos, ni de lejos, quieren alejarse lo más posible de Trump por motivos políticos. Pero, como te decía antes, yo creo que estamos más cerca de un escalation a nivel militar, cinético, que una salida de esto, porque
una vez más, UAE se está calentando cada vez más. Lo que te comentaba el otro día, están expulsando a la mayoría de los iraníes, han cerrado los centros culturales, están tomando posesión del dinero de los iraníes, porque Irán no tiene un sistema financiero como puedes imaginarte en otros países. No tienen, tú cuando vas ahí no hay credit cards, no hay nada. O sea, tú pagas cash, es todo, no, todo el dinero está en Dubái, todo el dinero de Irán. Y entonces ellos están controlando ese dinero, el UAE, o sea, estamos subiendo un poco la tensión, aunque parece que hay una especie de entente entre todos, pero la tensión está creciendo porque el estrecho sigue cerrado y económicamente esto está saliendo carísimo a los Emiratos, porque no solamente el petróleo, sino también todo el turismo, toda esta imagen de los Emiratos somos el nuevo Suiza. Aquí viene todo el mundo, no quieres pagar impuestos en UK, vente aquí. ¿Quieres tener una vida cultural? Vente aquí. ¿Quieres tener una Copa del Mundo? Vente aquí. O sea, es esta imagen que se está destrozando cada día. Y entonces ellos quieren salir de esto cuanto antes. O sea, yo no creo que una solución que es la probable que está buscando Trump ahora, que es la de, bueno, venga, salimos de esto, os damos el estrecho, podéis pagar toda la reconstrucción con el peaje, que es un poco lo que está pidiendo Irán. Eso no lo van a aceptar, no lo van a aceptar los UAE y Saudi, no lo sé, pero UAE no lo va a aceptar. Y sí que de alguna forma Irán se está quedando sin pasta también, ¿no? Sí. Porque cuando vendía petróleo, algunos barcos del estrecho muy caros, pues algo iba cobrando, pero si ahora no sale ningún barco, no vende petróleo y encima a su población más pudiente que está por ahí fuera le confiscan el dinero. Ya. Aunque ellos tengan la sartén por el mango, sí que puede ser que en algún momento se empiecen a ver presionados para mover ficha, ¿no? Sí, no, a ver, esto es como dicen los americanos, un Mexican standoff, ¿no? Están todos esperando, mirándose a ver quién cae primero, ¿no? Pero claramente aquí está sufriendo todo el mundo. Yo lo que te digo es que los iraníes tienen una capacidad de sufrimiento que nosotros en Europa no conocemos desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, tú te haces un poco pupita y ya estás llorando. Allí les mandan bombas y esto es okay, esto es otro sábado. O sea, es normal. No, Un sábado más no, pero yo he negociado mucho con los iraníes cuando el mercado está abierto con Irán y las negociaciones, tú estás acostumbrado a tener una reunión de 1 hora, eficacia, tal, ellos te hacen sufrir, tienes 24 horas dando vueltas como un hámster y no sabes muy bien qué está pasando y cuando ya estás agotado, ahí es cuando empiezan a negociar. O sea, tienen una manera de ser que es así y no hay que olvidar que cuando hubo la revuelta esta, en diciembre creo que fue, en noviembre, mataron a 60.000 personas. Mataron a 60.000 personas. O sea, ellos tienen una capacidad de ir hasta el final que nosotros no conocemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos están sufriendo. Bueno, hasta hace poco no sufrían económicamente porque el estrecho estaba cerrado para todos menos para ellos. Y seguían vendiendo a China y vendían más caro y todo muy bien. Ahora el Estados Unidos ha creado un segundo blockade a nivel de Omán. Y entonces ya los iraníes no pueden vender. Entonces, económicamente, claramente están sufriendo, pero aquí la pregunta es quién sufre más. ¿Trump a nivel político con las midterms? ¿GCC a nivel económico? ¿O ellos a nivel humanitario y económico? A ver, si tú tienes la respuesta, dímelo. Sí, no, hombre... No sé qué decirte. Yo creo, como tú dices, que ellos tienen mucha más capacidad de sufrimiento, pero ojalá realmente la solución fuese solo económica, ¿no? Porque al final la pela pues acaba moviendo negociaciones para que se cierre. Pero bueno, vuelvo a lo de... Espera, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Vale, no sé qué he tocado. No, decía que sí, que lo económico al final te mueve negociaciones y te llega a acuerdos, pero bueno, si tienes a Israel diciendo que te quiero seguir pegando misilazos y Estados Unidos diciendo que el programa nuclear
se tiene que acabar, y los otros diciendo que por ahí no pasan porque me vais a volver a pegar otros tiros dentro de 3 años y entonces no tendré nada con lo que amenazar, pues es muy complicado. No, pero es que tú tienes que darte cuenta, cuando Vance fue ahí y tuvo una reunión de 21 horas, eso ya un poco, yo lo he sufrido en mis carnes, las reuniones de 21 horas con los iraníes, ¿no? Y por algo mucho más, entiendo, menos importante, ¿no? Muchísimo menos importante. Pero, o sea, y luego, lo peor de todo es que luego te enteras, el tío que tenías enfrente no era el que negociaba de verdad, o sea, él no tenía ningún poder. Entonces, por eso luego cuando tuvo que mandar a Witkoff y a ¿cómo se llama? Jared Kushner, pues lo canceló porque era en plan, pues es que no sabemos con quién vamos a hablar, si tienen poder, si quién es el que controla la decisión. Y es un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces, una vez más, ¿se va a resolver esto? Sí, pero ¿va a ser un too big to fail o se va a resolver mañana? No, ni muchísimo menos, porque cada uno tiene muchos intereses distintos y los iraníes están jugando la hora y quieren que dure lo más posible para poder llevarse una victoria a largo plazo, ¿no? Tener el control del estrecho es una victoria importantísima para ellos porque no solamente porque económicamente se llevan 2 millones o 5 millones por barco, que puede ser, pero es que tienen el control sobre la economía de los países del Golfo. Claro. En cualquier momento dices, pues en un año se vuelven a pelear o lo que sea, ¡boom!, cierro. Genial. Pues oye, no sé, Felipe, yo creo que hemos tocado un poquito todo lo que queríamos hablar. Yo, por cerrar por nuestra parte, creo que hay mucho dinero en los mercados buscando activos que comprar, y probablemente sea la razón por la que esto no acaba de caer, y que todo el mundo está muy positivo, pues lo que decíamos con Trump, que hace y deshace, pero esto es un poco distinto. Entonces, a medida que cuanto más tiempo dure la situación cerrada cal y canto, más difícil va a ser. Y probablemente, oye, si se llega a algún medio acuerdo, bueno, pues habrá algo de fiesta, pero es lo que tú dices, las consecuencias reales las vamos a ir viendo durante los próximos 6-9 meses, aunque se llegue a un acuerdo hoy. Entonces, bueno, habrá que ir los mercados, yo no quiero ser negativo, ¿no? Los mercados son eficaces. Mira lo que pasó con Rusia, ¿no? Bueno, Rusia, al fin y al cabo, no es que cerrásemos el grifo y nos quedásemos sin producción, simplemente una parte de producción que iba a Europa tenía que ir a otro sitio y Europa tenía que comprar de otro, y simplemente pues hubo un caos logístico y los precios más altos, ¿no? Pero eso se resolvió porque pues se reorganizó el aparato logístico y todo muy bien. Aquí, y luego también con los precios más altos se produjo más, se invirtió más en petróleo, y ahora pues antes de la guerra teníamos demasiado petróleo, o sea que evidentemente los que están fuera del Golfo van a producir un máximo, vamos a buscar más petróleo en otras zonas. Esto se va, como todo en la vida, todo tiene solución, y en el COVID pues mira, también fue brutal, pero oye, sobrevivimos, ¿no? Mi único argumento aquí es que esto no es un too big to fail que se va a resolver mañana. Eso es el único tema que la gente creo que no se da cuenta, y que a nivel y los impactos humanitario en Asia, claramente países pobres lo van a pasar fatal, y esto la gente no se da cuenta porque la energía es vital para tu día a día, no solamente la gasolina, sino el gas. En India, por ejemplo, dependen muchísimo del LPG para la calefacción y de repente se quedaron sin. O sea, a nivel humanitario va a ser brutal para Asia, a nivel económico va a ser muy caro para Europa, y a nivel político le va a salir muy, muy caro a Trump. Eso es un poco el resumen, digamos, lo que yo veo. Y luego has mencionado una cosa que también quería comentar, y es que a futuro probablemente busquemos otras rutas, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí, pero ¿tú crees que después de esto se van a hacer inversiones, no sé si potentes o interesantes, en nuevas rutas, nuevos oleoductos, refinerías en otros sitios, para un poco evitarte, porque sabes que el problema de Irán no va a desaparecer? Ya. Mira, a ver, evidentemente, como te decía antes, he estado yendo al Financial Times Commodity Summit en los últimos años, y hace 3-4 años el tema número uno era el green energy y todo eso, ¿no?
El año pasado el tema número uno era el security of supply, o sea, el security of energy, ¿no? Entonces, los Estados Unidos lo están haciendo muy bien, que es no es petróleo o eólica, solar y todo, es petróleo y eólica, solar y carbón y todo. O sea, tú tienes que tener una abundancia de energía. Y en Europa lo vemos de una manera un poco binaria, ¿no? Es o lo uno o lo otro. Y en realidad tienes que tener los dos. Y China lo está haciendo pues igual de bien que los Estados Unidos. Está produciendo nuclear, está con carbón, está con solar, está con petróleo. O sea, ellos lo hacen todo. Y aquí el que se tiene que espabilar es Europa. Porque yo siempre lo digo, mirad, cuando hablas del carbón, la gente se imagina la revolución industrial de hace 150 años. Nunca se ha consumido tanto carbón como el año pasado. O sea, el carbón se sigue consumiendo. El mercado sigue creciendo, no mucho, pero sigue creciendo. O sea, la demanda de energía, y sobre todo ahora con el IA, etcétera, va a seguir creciendo. La población va decreciendo, pero el consumo per cápita sigue creciendo. Con lo cual necesitas todas las formas de energía posibles. O sea, yo creo que y a nivel de oleoductos, etcétera, pues se va a aumentar. ¿Qué va a pasar? Que cuando se resuelve esto, todo el mundo va a comprar más petróleo para tener más reservas, van a construir más terminales para almacenar producto y tener más reservas, van a construir otros oleoductos para no depender de Hormuz, pero luego a lo mejor no depender de otros sitios como el estrecho de Malaca, que ahora mismo se está hablando de eso. O sea, el security of supply va a ser, según mi punto de vista, lo más importante. Entonces, a nivel de inversión en infraestructura, inversión en barcos, todo eso yo creo que va a aumentar. Europa, pues como de costumbre, ¿no? Vamos a estar debatiendo qué es lo que hay que hacer durante varios años, pero lo que se está viendo en otras zonas del mundo no es lo uno o lo otro, es todo. Sí, bueno, el problema de Europa nosotros lo llevamos comentando y sufriendo mucho tiempo. Yo es que me acordaré siempre, ¿no?, del día que Merkel decidió cerrar las nucleares en Alemania. O sea, el daño que ha hecho eso a Alemania durante muchos, muchos, muchos años, y especialmente lo están viendo ahora, es una cosa descomunal. O sea, una decisión mal tomada por una persona que probablemente no entiende cuáles son las fuerzas y los movimientos energéticos que suministran a sus empresas y a su población. Y luego, bueno, lo del tema de coches eléctricos y de hacer el indio, fastidiando a toda su industria y abriéndole la puerta a unos chinos que son rápidos, eficientes, efectivos, agresivos en desarrollar y en producir. Bueno, pues es complicado. Yo creo que Trump es en lo que nos está ayudando a que los políticos se den cuenta de que son bastante torpes y están cambiando algunas cosas, pero bueno, no es fácil, ¿no?, cambiar. Eso es otro tema, ¿no? Pero podríamos hablar de eso durante meses, pero una vez más, yo creo que aquí a nivel estratégico lo que hay que conseguir es que yo era trader del petróleo, pero no estoy casado con el petróleo, me da igual, ¿sabes? Básicamente esto es una conversación teórica, ¿no? Pero hay que tener energía. Y no hay que ser tan binario con petróleo o el uno o el otro o el tercero, hay que tenerlas todas. Y en Europa pues tenemos que concentrarnos en donde somos mejores y entonces yo lo que veo es que en vez de concentrarte en eólicas y solar porque es green, hay que concentrarse en eólicas y solares porque es la mejor alternativa que tenemos en Europa, porque no tenemos gas, no tenemos petróleo, entonces eso y nuclear, evidentemente. Entonces Europa debería estar all in en todo eso porque es la ventaja competitiva que tenemos. Estados Unidos pues tiene petróleo, tiene todo, ellos tienen todo porque a nivel geográfico pues tienen una abundancia de energía brutal. Y China pues se mueve también con esos parámetros, ¿no? Entonces maximizar donde son mejores. Entonces deberíamos dejar de tener este punto de vista un poco qué es lo mejor a nivel green y hacerlo a lo mejor a nivel de security of supply para que tu gasto en energía en Europa nunca sobrepase ese 10%, digamos. Claro.
Eso sería ideal. Eso sería ideal. Genial. Pues oye, no sé si quieres decir algo más, algo que creas que nos No, hemos yo tenía un dejado. par de preguntas para ti, sobre todo a nivel Claro. del mercados, ¿no? Porque claro, desde nuestro punto de vista, yo hablo con muchos traders de petróleo Sí. que evidentemente pues algunos han ganado dinero, otros han perdido dinero, pero tienen más o menos el mismo punto de vista que yo sobre que esto va a durar. Y luego ven el equity y dicen, joder, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le digo yo a mi banquero? Que salga, que no entienden muy bien. Entonces, explícame un poquito por qué estamos en esta situación en la que tienes este shock petrolero brutal y en cambio el equity no cambia nada. ¿Sigues tú? Ojalá tuviese la respuesta definitiva a eso, ¿no? Pero yo creo que, y viendo cómo está evolucionando los flujos de dinero en los últimos años, este boom por tecnológicas, desde la pandemia, nuestro sector siempre ha sido un poco oscuro, en el sentido de que la gente no sabía cómo funcionaba. Desde que existe YouTube y hay mucho más acceso, pues mejoró. Y en la pandemia, cuando la gente estaba aburrida, se puso a hacer trading y vio que no era tan difícil. Entonces, ha explotado ¿No es tan difícil lo que haces o qué? No es tan difícil. Darle al botón no es tan difícil, hombre, pensar lo que haces, quiero pensar que es un poquito, tiene un poquito, Y lleva un dormir poquito por más la de noche, tiempo. ¿no? Dormir por la noche cuando estás perdiendo, ¿no? Eso es. Eh, o cuando estás ganando, pero ves que pasan estas cosas en el mundo, ¿no? Eh, no, pero te decía que al final hay mucho volumen que ha entrado en equities y también en bonos y eso, pero eh, hay mucha gente haciendo trading, hay mucha gente que realmente no ha visto, no ha sentido el dolor y no ha sentido el dolor de una recesión, de una crisis financiera como la que vivimos tú y yo en el año 2008, ese tipo de cosas. Y que si, oye, que si las cosas caen, buy the dip, que vas a volver a ganar. Y la gente también está acostumbrada al Bitcoin y todo eso. Y dentro de toda esta fiesta, pues los ETFs, los Exchange Traded Funds, han ido muy bien, porque son productos que replican un índice, productos que tienen unos costes muy bajos implícitamente, luego tienen más costes, pero oye, funciona. ¿Tú te quieres comprar el S&P? Pues no tienes ni que buscarte el fondo de una gestora americana, de JP Morgan o de lo que sea que replique o que elija entre el S&P. Tú te compras el ETF del S&P y a correr. Y eso es lo que está haciendo mucha gente. No para de entrar dinero en ETFs de equity. Y como solo han visto el buy the dip, esto se soluciona, Trump tal, entonces, como funcionan los mercados, es que podemos analizar los balances de todas las compañías del mundo. Pues al final es lo que vamos haciendo nosotros y seleccionando. Pero cuando entra dinero y entra dinero y entra dinero y entra dinero, Mm, pues eso acaba en compañías. Entonces eso, mientras haya flujo, seguirá subiendo. Fíjate, 2022, acuérdate, subida de tipos de interés súper fuerte, caen los mercados y en 6 meses, de repente, todo lo que olía grande, incluso tecnológicas, que con una subida de tipos de interés, las valoraciones futuras, el valor residual es lo que más pesa, te afecta mucho, da igual, volvieron a subir, porque entró pasta a lo bestia en ETFs. Cambio, small caps, cosas un poco que a la gente le importan menos, o donde no hay ETFs, se quedaron muertas. ya. Entonces, yo creo que es flujo de dinero, que la gente todavía tiene dinero. Veremos si cuando los tomates empiecen a valer mucho más, la gente empieza a tirar de recuperar ahorro. Pero es mi mejor explicación, ¿eh? Tampoco... Porque, claro, bueno, creo que somos la mayoría muy críticos con lo que está pasando en Europa, pero sobre todo con respecto a lo que vemos en Asia o en China o lo que vemos en Estados Unidos, que están teniendo un crecimiento mayor. Pero todos mis amigos hedge fund o en finanzas me dicen que a nivel de, 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 de consumo, el consumo en Europa es muy bueno y el ahorro en Europa es muy elevado. O sea que la gente tiene dinero, ¿no? Eso es lo que me La sorprende gente, todo. yo te diría, mira, por países, yo te diría, excluyendo Francia, que quizás es el que tiene la situación más compleja, financiera y políticamente, España está yendo muy bien, al final es mucho turismo, esto está creciendo a lo loco, yo creo que vamos a caer por debajo del 100% de deuda sobre PIB.
Alemania ha ido mal, pero tiene muy poca deuda sobre PIB y quiere reinvertir. Italia está yendo bien, también está reduciendo su deuda. Y ahí tienes compañías industriales y productivas que siguen tirando bien. Entonces, bueno, yo creo que también se nos ha denostado más allá de la cuenta, quizá, ¿no? Pero fíjate, en diciembre del año pasado, diciembre del 25, estuvimos, Luis, mi socio y yo, en un seminario muy grande en Londres. Estuvimos los dos 4 o 5 días viendo compañías, como locos. Y eran reuniones, pues algunas one-on-one, otras con otros 2 o 3 inversores. En casi todas las reuniones teníamos un gestor de fondos americano con nosotros, algo que no veíamos desde hacía muchos años. Y luego hablando con ellos te decían, oye, ¿hay algún truco en esta compañía que acabamos de ver y tal? Porque tengo una en Estados Unidos que es que cotiza al doble en PER. Y esto tiene buena pinta y ahí se nos acaban un poco las cosas, lo vemos todo muy caro y esto está barato. Entonces, bueno, real estate en muchos sitios por Europa ha subido una locura. Entonces, yo creo que al final es ir persiguiendo los activos baratos y que sigue habiendo mucho dinero. Y que para mucho dinero, sí. No eres el primero que me lo comenta eso, que los americanos están viendo Europa porque ahí ya se ha calentado demasiado el mercado y están viniendo aquí porque no por convicción, sino simplemente porque parece barato, ¿no? Bueno, y aparte que a muchos no les gusta el tema Trump y ven riesgos americanos para Trump, eso ya, bueno, cada uno verá, es un misterio. Muy bien, pues oye Jesús, espero que te haya servido esta charla sobre petróleo. Sí. Espero no haber sido demasiado negativo tampoco. Bueno. Al final saldremos de esta, ¿no? Está claro, pero bueno, también es importante que la gente se dé cuenta, ¿no? De lo que está pasando y que esto es un tema muy serio, muy serio. Sí. Oye, no, muchísimas gracias porque yo creo que nos has aportado una visión muy diferente, mucho más cercana al terreno de lo que realmente está pasando y por dónde pueden ir los tiros y entender un poco más, también cómo negocian los iraníes, este tipo de cosas que nos has dado, yo creo que aportan un montón. Es una pena porque los iraníes son gente simpaticísima, son súper listos, encantadores, hay esta percepción, dirán, el gobierno debe ser un infierno, pero la gente es encantadora, es súper lista, espabilada, es simpática, divertida, es una población espectacular, es una pena la verdad. Pues sí. Oye, también decir aquí que cualquiera que quiera seguir, vosotros que sois muy activos en podcast, ¿no? En spartancommodities.com, ¿es? Sí, tenemos un podcast que se llama Trade with Conviction de Sparta, en Spotify, en Apple, bueno, lo puedes encontrar en todas partes, ¿no? Entonces, si este tema os interesa, pues no dudéis en seguirnos. Es un poco técnico, está la charla sobre todo para traders de petróleo, pero bueno, oye, si tenemos una sección geopolítica y un poco más amplia al principio, entonces a lo mejor conectaros los 10 primeros minutos y luego ya desconectáis porque es muy técnico. Fenomenal. Yo me escucho algunos. Muy bien, Chus, oye, muchas gracias. A ti, venga, un abrazo, Felipe. Un abrazo. Chao. Hasta luego.